Ok, para completar el tema introductorio de la parte de tipo de datos, vamos a hablar un poco sobre los operadores en Excel. Esto también es muy importante para poder trabajar de manera correcta con los números y saber cómo Excel los va a tratar, pues, ¿no? Tenemos varios operadores matemáticos que podemos utilizar dentro de Excel. Recordar que Excel es una calculadora en potencia que nos va a permitir hacer cualquier tipo de cálculo. Tenemos porcentaje, el de exponenciación, división, multiplicación, suma y resta, pues, ¿no? El primero lo que va a permitir es hacer, pues, dividir el número entre 100 y permitir hacer cálculos con valores de porcentaje. El segundo, pues, no va a permitir elevar un número a una potencia. El ejemplo aquí es 2 elevado a la F1. Se supone que en la celda F1 va a haber un valor, así que estamos hablando de 2 elevar al valor que está en la celda F1. División, sí, multiplicación, suma y resta. Este es el orden de la prioridad de los signos en una operación. Eso quiere decir, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación, cuando Excel encuentre estos operadores en una función, en una fórmula, le va a dar esa prioridad. Si hay una multiplicación y una suma, primero va a multiplicar y luego va a sumar. Si hay una exponenciación y una multiplicación, primero va a elevar el número al exponente y luego va a hacer la multiplicación. Recordar, esta es la prioridad de esos símbolos para una operación. Eso debe estar muy claro. Ok, también tenemos otra clase de operadores, como son operadores que vamos a utilizar dentro de funciones. Igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual, distinto, ¿sí? Como podemos ver en el ejemplo que tenemos aquí. Hacer un poco más pequeño esto, nos van a servir para hacer en la función que más importancia tiene dentro de Excel, la función sí. Los operadores de comparación o estos operadores lógicos son los que más utilizamos. Preguntar si una celda es mayor que otra, o si es menor, o si es mayor igual, o menor o diferente. ¿Ok? Estas operaciones siempre se van a hacer para hacer comparaciones, utilizando nuestros operadores lógicos. También tenemos los dos puntos. Estos dos puntos van a permitir hacer una referencia entre celdas. Eso quiere decir que va a permitir crear un rango de celdas. En la fórmula, en la función promedio, por ejemplo, tenemos A4 a A15. Eso quiere decir que tenemos los dos puntos generan una referencia entre dos celdas, incluidas estas, pues, ¿no? Esto vamos a utilizarlo mucho para funciones como promedio, suma y muchas funciones donde vamos a trabajar no con una celda, sino con un rango de celdas. Entonces es la celda inicial, dos puntos, hasta la celda final. El punto y coma lo vamos a utilizar para referenciar, por ejemplo, dos rangos y combinarlos. A1 hasta A5, punto y coma, C1 a D5. Súmeme las celdas de aquí a aquí y de acá a acá. También el punto y coma lo vamos a utilizar dentro de las funciones para separar los argumentos o los parámetros que tiene una función. Siempre utilizar punto y coma. Tenemos el símbolo del ampersand, ¿sí? Que nos va a permitir concatenar dos valores o dos celdas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser este ejemplo que estamos viendo aquí a continuación, ¿sí? Igual, abro comillas y digo el interés del, cierro comillas y pongo un ampersand, B4 ampersand, nuevamente vuelvo a abrir comillas y pongo un símbolo de tanto por ciento. Esto me va a mostrar un mensaje que diga que el interés del contenido que está en la celda B4 es tal valor. Ok, recordar esto es muy útil. Este archivo lo vamos a compartir en el aula virtual para que lo tengan y lo puedan repasar con más detalle. Ok, a continuación vamos a ver cómo podemos seguir trabajando con nuestros operadores dentro de Excel. En este caso también vamos a ver el uso de los paréntesis, que también es otra cuestión matemática que se debe tener muy claro dentro de un archivo de Excel. Ok, por ejemplo, ya hablamos que la prioridad de nuestros operadores va en este sentido. Primero el de tanto por ciento, exponenciación, división, multiplicación y el de suma y resta. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí, si yo digo 5 más 8 al
o el 8%, lo primero que me va a hacer es elevarme o sacarme el porcentaje de 8, que es 0,8, y sumarlo al 5, y me va a quedar este valor. Acá me elevaría primero el 3 al cuadrado y luego me lo sumaría. 3 por 3, 9, más 5, 14. En el siguiente ejemplo tenemos esta operación. 5 más 6 dividido para 2 por 2. En este caso primero va a ser la división, luego la multiplicación y luego la suma. Por eso es 6 dividido para 2 a 3 por 2, 6. Y 6 más 5 me da 11. ¿Ok? Acá también tenemos una multiplicación primero y luego dos sumas. 6 por 2, 12, más 8 me da 20. Y acá tenemos asimismo una división, 4 para 2 a 2. También tenemos una multiplicación que sería 5 por 8, 40, más 2, 42, y menos 7, 35. Ok, entonces eso sería nuestra secuencia normal de los operadores. Pero ¿qué pasa si yo uso paréntesis en estas operaciones? Pues los paréntesis lo que hacen es destruir esta prioridad, y lo que hace Excel, o lo que haríamos de forma manual, hablando matemáticamente, es realizar las operaciones que están dentro del paréntesis y luego las que están fuera. En este caso, por ejemplo, yo primero sumaría 5 más 8 y luego le sacaría el tanto por ciento. Ya no es igual que acá, es 13 porque estoy sumando 5 más 8 y luego lo estoy sacando el tanto por ciento. Igual acá, 5 más 3, 8, 8 elevado al cuadrado es 64. ¿Sí? Aquí sería 6 dividido para 4, ¿sí? Y luego sumado más 5 me da 6.5. Igual estas operaciones, primero me sumaría y luego me multiplicaría, y así sucesivamente. Entonces hay que estar muy atento cuando hago una operación, cuál es la prioridad de los símbolos y si uso paréntesis, cómo esto afecta.